siendo la bandera, y así está simbolizado, es el territorio purépecha. Si nosotros lo vemos desde el cielo, desde el satélite, encontraremos que así están colocadas las regiones: el lago con la región de Zacapu, la sierra, la cañada de los 11 pueblos, y el sol sale por acá. Acá está el ocaso, y al centro está la conciencia. Es una pirámide, y arriba es donde el sacerdote hace el ofrecimiento. La defensa de las lanzas a los 4 territorios. Creo que todo eso tiene un simbolismo y falta conciencia, creo yo. ¿Por qué se pudo hacer la bandera? Yo creo que la justificación fue el movimiento por la defensa por la tierra, porque no era solo Santa Fe, era a nivel nacional. Ya está la intención, la intencionalidad es lo que cuenta, que sea histórico, que responda al momento preciso, que sea verdaderamente un arma de lucha pacífica, de conciencia. Es un códice, nuestra bandera purépecha es un códice completo, porque si leemos su estructura, su composición, su orientación, que no está orientada al norte, a la manera occidental, sino que está orientada a donde sale el sol, al oriente. Pero el hecho de llevarla desde que la sacan, la desdoblan, pues es que ha sido trabajada por mujeres. Las mujeres la elaboran, entonces eso como que es natural, va saliendo natural. Lo que ya fue una conciencia fue poner 4 mujeres que representen las regiones. Eso sí me parece genial, porque los trajes se han convertido en la bandera regionalista. Y los dramaturgos, y los escritores, y los filósofos nos falta. La bandera purépecha es un llamado precisamente a que alguien escriba, investigue la filosofía del pueblo purépecha, porque ya está ahí, ya está latente. Ahora está a flor de piel. Antes estaba muy difícil porque el catolicismo había aplastado totalmente. Pero ahora no, ahora está bastante vivo. Entonces la tarea es inmensa. Yo no lo veo como algo concluido, yo lo veo en un proceso. Esta es una marcha, pues, de la evolución de un pueblo. El proceso es interno, es de conciencia, es de entendimiento. ¿Entre qué? Entre nuestro pasado, presente y futuro. Estamos luchando por qué. Pero cuando los líderes se pasan de vivos y le ponen luces o le ponen otro membrete, pues ese es otro negocio.